¿Ya? Hola, gente bonita, buenas tardes. Bienvenidos a su platicatorio semanal en Terapia y Café. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora y podemos decir, queremos acercarnos al amiga Lourdes Reyes. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Buena tarde a todos los que siguen este escenario digital. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues este espacio es justo para poder estar con el otro, compartir, disfrutarnos. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, compañeros, amigos, exalumnos, queridos, queridas. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan algunas otras personas a las redes y podamos ir compartiendo en nuestras páginas las ligas para que nos puedan visualizar. Como ya lo dijo Aline, una invitada de lujo. Dani, bienvenido. Aline, doctora Lulú, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a tomar unos minutitos para que se conecten un par de personas. Ya lo hemos venido trabajando así y pues muchas gracias a los que nos están siguiendo, a los que nos apoyan, a los que siguen este proyecto. Como saben, pues surgió de forma muy espontánea y la respuesta que he tenido es muy buena, entonces muchísimas gracias. Listo, ¿ya cómo van ustedes? Listo. Creo que ya estamos en buen tiempo. Excelente. Aline. No sé si nos pudieran recordar el tema del día de hoy. Yo no lo tengo a la mano. Creo que hoy vamos a estar abordando un tema sumamente interesante por la situación en la que estamos viviendo. Hablaremos un poquito sobre el desarrollo del potencial humano en estos tiempos de pandemia y la incertidumbre que trae consigo. ¿Y quién mejor para ayudarnos a desmenuzar el tema que la doctora Lulú, experta en desarrollo del potencial humano? Y obviamente con las opiniones de dos personas sumamente críticas y que también están empapadas de esto, Dani y Aline. Y pues bueno, aquí su servilleta como cada 8 días. Unos minutitos más, parece que hay una situación. Pero esto pasa cuando estamos en vivo, estas cosas pasan. Sí, claro, son partes de adaptarse a estos momentos, no es lo que tenemos en este momento y justo va Listo. muy de la mano con el tema, ¿no? Cuando hablamos Listo, ya de están, ya incertidumbre, Exacto. esto puede tocar. Listo, ahora sí creo que podemos ir empezando a ver qué podemos ir construyendo a partir de este tema tan interesante. Adelante, doctora. Gracias. Pues bueno, hablar de la incertidumbre en tiempos de pandemia y en esta contradicción de potencial, ¿no? La puesta en esta mesa, por así decirlo, en esta mesa digital, es hablar justo de este tema, ¿no? De que la pandemia se volvió una
una parte de la vida cotidiana de, no solo de México, sino de la gente en el mundo, el ser en el mundo, diría Kierkegaard, ¿no? El ser en el mundo en esta pandemia. En este sentido, bueno, pues la incertidumbre ha sido una constante en la vida de los seres humanos. Sin embargo, en esta vida tan rápida, de repente no le vamos dando esta mirada a las incertidumbres que van apareciendo todo el tiempo. La pandemia como una incertidumbre muy alta, muy grande, una incertidumbre madre, por así decirlo, que vino a trastocar escenarios que podemos ir nombrando, ¿no? Religiosos, económicos, sociales, escolares, familiares, personales, de pareja, y le podemos ir atribuyendo más. Y yo quisiera empezar con comentarles y poner en este platicatorio, a ver, estos ustedes estudiosos del tema, la primera frase o el primer elemento es: si el sujeto tiene una libertad, ¿no? Este sujeto que es independiente, que es el ser en esta responsabilidad de su acto, que es capaz de autodirigirse, planear, elegir y tomar decisiones, pensándolo en este sujeto así, ¿cómo estará entonces la incertidumbre en este momento de pandemia? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven este sujeto? Bueno, el sujeto sí tiene esta libertad, pero dentro de lo dado, ¿no? Dice Víctor Frank, ¿no? Entre estímulo y respuesta hay un espacio y en ese podemos elegir qué hacer, nuestra respuesta, ¿no? Entonces, hay un ambiente, hay un entorno que nos es ajeno, hay situaciones que no controlamos, lo óntico y está lo ontológico, ¿no? Lo dado y lo del ser. Entonces, en este ser, en esta elección, hay opciones que se van generando dentro de un campo en el cual estamos existiendo, y en este momento es una pandemia. Me recuerda mucho una situación particular en la que hace un año, más o menos, tuve un accidente, digamos, fuerte en vehículo y iba a morir, ¿no? El coche iba de cabeza, seguía avanzando, iba hacia un desfiladero y estaba seguro que iba a fallecer. Y en ese momento, la forma de morir fue incluso de paz, ¿no? Yo me sentí en paz conmigo mismo en ese momento porque no podía hacer nada en ese entorno muy violento en el cual me encontraba, pero pude elegir no entrar en crisis y decir, bueno, tuve una buena vida y ya, se acabó, ¿no? Entonces, es lo que elegimos dentro de las opciones que nos dan, ¿no? Lo que hacemos con lo que tenemos. Creo que esa es la construcción del sujeto, es parte de lo que mencionas, o al menos yo así lo veo, no sé qué piensen ustedes. ¿Qué crees, Dani? Que sí, a mí me parece como puedes elegir, pero dentro de las posibilidades que tienes en ese momento, ¿no? Dentro del contexto en el que estás, que en este momento pues estamos en una pandemia, entonces nuestra forma de comunicarnos, esa posibilidad que nosotros tenemos de comunicarnos con los otros es a través de esto, a través de un platicatorio en línea que se puede transmitir y es de esta forma por la que podemos llegar a personas, ¿no? Por las que tuvimos esta novedosa idea de empezar a hacer estos platicatorios. Pero yo creo que el sujeto precisamente puede elegir, pero dentro de sus posibilidades que están dentro de un contexto y dentro del contexto en el que se encuentra. Y en ese contexto, sabiendo que ya tiene como identificadas las opciones, porque si hablamos de incertidumbre, justamente la incertidumbre viene a partir de que no tienes nada seguro, a partir de que no conoces qué viene después o mañana o cómo van a ser las cosas. Y en este sentido, o sea, podemos elegir entre las opciones que se van presentando una vez que ya las vamos
si no estudiando completamente, por lo menos viendo que pudiera existir una posibilidad de avanzar por ahí o de avanzar hacia este lado. Creo yo que al inicio fue la incertidumbre desde mi perspectiva se encontraba todavía más elevada, porque era el no saber si mañana ya voy a poder salir o no, si tengo que seguir en cuarentena, si tengo que utilizar el cubrebocas y además una careta, y si además tengo que usar guantes y ahora tengo que usar gel antibacterial. O sea, creo que todos estos factores, como bien lo comentaba Dani, son bien importantes y que van a cambiar mucho la perspectiva que se tenga. Así es decir, tiene que ver con cómo la incertidumbre, el escenario que no controlamos, el espacio, el contexto que nos emerge a todo el mundo, a todas las personas, o sea, no nada más es a ricos, a pobres, a mujeres, a hombres, a todas las personas nos convocan a un contexto de contingencia sanitaria. Y entonces eso vino, pensemos en marzo, que es cuando inicia todo, a finales de marzo, ¿no? Las personas empiezan a esto que dice Ana sobre que el cubrebocas, que ahora, ¿no? Y la incertidumbre ha ido evolucionando, ha ido emergiendo de diferentes formas y en diferentes maneras, en razón a que los sujetos en esta diversidad está, ¿no? Entonces, si bien la incertidumbre para uno es en otra característica, surge en el otro de distinta manera. Es decir, la incertidumbre está. La cuestión es que no importa tu contexto, no importan tus condiciones, tenemos esta libertad para elegir cómo estar, ¿no? Sí. Cómo sentirnos, qué hacer, hacia dónde ir. Sí, no puedo controlar que la pandemia se vaya, ¿no? Pero sí puedo elegir si enojarme porque no salgo ni a guerrerear, como aquí decimos en Pachuca, ¿no? Me enojo porque no puedo ir a guerrerear a comprar algo, o decido no enojarme y elijo qué hacer en este tiempo que ya no puedo ir a. Pero hay un trasfondo, es decir, ¿qué pasa cuando la gente está en estática? Se enfrenta a un montón de condiciones. Cuando la gente está en paro emergente, ¿qué pasa en estos corazones, en esas emociones, en estas cosas emocionales que vamos entretejiendo de a día y de a poco, ¿no? Ahí es donde empieza a dar la angustia, la incertidumbre. Entonces, ahí está, pero cada quien la vive, cada quien la elige, pero va trastocando diferentes fibras del ser humano, ¿no? La clave está en que cada ser humano, independientemente de los contextos, de sus condiciones y de sus posibilidades, siempre tiene la capacidad de elegir. De elegir qué elegir. Claro. Podemos elegir dentro de las opciones que se nos presentan, pero algo importante es aprender a ver las opciones, porque muy pocas veces nos damos la oportunidad de ver cuál es la situación que tenemos enfrente bien definida. Por ejemplo, ahorita nosotros incluso lo estamos haciendo al hablar de la pandemia y lo hacemos en un contexto muy general, ¿no? Sabemos que es un virus, sabemos que afecta a las vías respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo vamos llevando a casos particulares, cada quien lo va a ver de una forma diferente, ¿no? En lo laboral, en lo escolar, en lo familiar, temas que ya hemos tocado aquí muchas veces, pero si seguimos viéndolo a macro escala, las posibilidades van a ser a macro escala, algo que pasa más en la parte gubernamental, en la parte ambiental, en la parte clínica, que ellos ven estadísticas, ellos ven posibilidades para ayudar a la población desde la parte de estadísticas, ¿no? Y en la parte personal, si nosotros nos quedamos solo con esa idea que estamos viendo tal vez en los medios de comunicación de quédate en casa,
usa cubrebocas, usa gel, etcétera, o no pueden abrir ciertos negocios, lo vamos a tomar tal vez a mal, porque algunas personas podemos decir, es que es mi negocio, yo de eso vivo. Entonces, yéndonos a la parte particular, sí podemos elegir dentro de las posibilidades que alcanzamos a ver y que podemos definir nosotros, ¿no? Si lo comparamos con lo macro, las posibilidades pues no las podemos tomar nosotros, pero en lo micro, ¿qué posibilidades tengo yo como ser humano? A veces se nos olvida que nuestra visión es única y eso limita las posibilidades porque queremos que los demás vean nuestras posibilidades o nuestras opciones, o los otros quieren que veamos sus opciones. Fíjate, Dani, que a mí se me viene un poco a recordar la responsabilidad desde como lo retoma Sartre, en el cómo elijo yo responder a algo, ¿no? A la situación a la que estoy enfrentando. Entonces, esto me suena un poco a eso, a la incertidumbre. Es mi responsabilidad desde el cómo respondo a la situación que estoy enfrentando, pero cómo la respondo desde lo emocional, desde los actos, desde todo lo que está, desde todo lo que me involucra en ese momento y en el contexto en el que estoy y con quienes estoy, o sea, no solamente en lo mío. Creo que se tocan puntos bien importantes. Efectivamente, las posibilidades pueden ser variadas y van a depender mucho desde dónde estemos mirando, ¿no? Bien lo decía Dani, si lo vemos desde lo grande, desde lo macro o desde las posibilidades individuales. Sin embargo, creo que también esta parte que menciona Saline es bien importante, que a veces estamos tan acostumbrados a un ritmo de vida y a manejarnos en una sola línea que no nos damos chance de vivir y de experimentar la otra parte. Y a veces no es que no veamos la otra posibilidad, sino es que ya estoy aquí y me quiero ir por lo conocido. Hace poco hablaba con una conocida y ella decía, no, es que la pandemia, pinche pandemia y esto y demás, ¿no? Y yo le decía que por qué no veía algunos beneficios que había traído para ella. Me decía, ¿qué beneficios tiene esto? O sea, ¿qué beneficios? Y le hacía notar algunos detalles, ¿no? Que yo de manera particular había visto y que sabía a través de lo que ella me había comentado. Y me decía, o sea, ya después riéndose, es que es más fácil seguirme quejando y decir que por culpa de la pandemia dejé de ir a mi trabajo y mis hijos dejaron de ir a la escuela, que tratar de voltear las cosas porque entonces la que quedo mal soy yo. Que me hice cargo de mis hijos. Exacto, exacto, porque más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Y yo decía, ¿te estás dando cuenta cómo estás reconociendo que prefieres seguir culpando a la pandemia en lugar de asumirte como madre, como esposa, como hija en esta circunstancia y tomar esas decisiones o determinaciones que te han traído a donde estás con los beneficios que has tenido y que sin embargo eliges no mencionarlos? O sea, me resulta muy interesante. Claro, oye, pero la libertad es hermosa en el sentido de que pareciera que es, en un sentido erróneo de mirarla, puedo hacer lo que yo quiera. La libertad en este contexto de mirar al otro, de la otredad, de la parte humanista o desde la mirada existencial, la libertad tiene que ver con asumirme en consecuencia ¿de qué? Pues de mi toma de decisión. Decido ser mamá después de la escuela o en la pandemia, ¿no? Yo creo que los roles se han configurado. La crisis, la pandemia es una crisis que tiene que generar cosas hacia lo nuevo. Todo tiene que cambiar, las cosas tienen que cambiar en el sentido de mirar a la trascendencia en términos de que ahora me hago cargo de mis hijos, no después de la escuela, sino las 24 horas y cómo este rol de mamá pueda venir a trastocarme en positivo, como decir, ahora disfruto a mis hijos, veo cómo han avanzado en sus logros, estoy en casa, ¿no? Veo que coman bien, o en el rol de
ahora los tengo todo el día. ¿Y ahora qué voy a hacer con ellos? Dan lata todo el día, tengo que hacerles de comer, los tengo que bañar o tengo que cuidarlos. Entonces, ha venido como a configurar, a reestructurar, a mirar. Es una oportunidad de mirarnos en distintas condiciones. Por eso la libertad de elegir genera ansiedad en el otro. Y entonces viene el cuestionamiento de ¿qué está pasando? ¿Lo hago bien? ¿No lo hago bien? No me había dado cuenta. Y entonces surgen estas alternativas existenciales de culpar a mi marido, al gobierno, a mi trabajo, a mi salario, a mi jefe, porque todo el universo confabula contra mí, ¿no? Claro, nos muestra otras versiones que no conocíamos de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas. El convivir con ellos 24 horas o las horas más ampliadas que se tengan que convivir con ellos, nos muestra otro rostro, uno que está oculto, uno que está en la escuela, uno que está en el trabajo, y no es lo mismo ir a recoger a tu hijo a la escuela. Bueno, muchos de este grupo trabajamos en la parte educativa y tenemos un poco de contexto más, pero voy a decirlo así. No es lo mismo ir a recoger a tus hijos a la escuela y encargarte o cuidarlos como padre el resto del día, que tenerlos como padre y aparte como figura no educativa, sino como un apoyo a la docencia y aparte ser madre o ser ama de casa o ser amo de casa o estar en casa y aparte en la parte laboral, todo al mismo tiempo, no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos y creo que es aquí donde entra en perfecta sincronía la parte de potencial humano. ¿Qué opciones voy a tomar yo para reconstruirme, para reinventarme, para adaptarme, como quieran decirlo, y desde el ángulo que lo quieran ver, ¿no? Desde el cognitivo-conductual hasta el existencial, todas las corrientes tienen un paradigma de cambio, tienen una reestructuración, tienen un cambio de paradigma, o sea, todas las corrientes tienen esta posibilidad de ser algo diferente, de ser siendo algo diferente. En este caso, quién estoy siendo, ¿no? Desde una mirada, pues, más existencial, que es la que tratamos de incluir. Entonces, el desarrollo del potencial o el potencial humano está en los momentos en los que empezamos a decidir cómo hacer de una manera más óptima, si quieres, de una manera más fácil, de una manera más saludable incluso para mí. ¿Cómo me voy a potenciar para hacer todo lo que tengo que hacer sin darme en la torre, sin desgastarme, sin malnutrirme, como quieran llamarlo? Así es. En tanto entonces, el potencial humano es en la individualidad. El potencial humano no es la suma de los sujetos, ¿no? Aportan, pero cada potencia, es decir, cada ser humano puede llegar lo que en potencia, ¿no? Lo que pueda llegar a ser. Es decir, si bien todos estamos sufriendo de distintas maneras lo que trae consigo y lo que implica en las vidas de cada uno, el sufrir la pandemia, en cierto modo, pues puede llegar a dejar de serlo en tanto se le encuentra un sentido. Si yo sufro siendo mamá, en mi potencial que tengo, en mis capacidades, en mis habilidades, puedo llegar a transformar esta relación madre-hijo, ¿no? Y darme cuenta que a lo mejor las que he venido desarrollando, pues no son las más adecuadas para mí, para este sujeto, ¿no? Y puedo entonces reinventarme, decías, ¿no, Dani? Me puedo reinventar hacia otra posibilidad. Pero bueno, la potencialidad del sujeto siempre será la apuesta en cualquier disciplina ya mencionada, ¿no? Siempre es el sujeto, la posibilidad.
Y en ese sentido, ahí está radicada la libertad, la decisión de elegir lo que yo quiero ser. Esa sería como la mirada como fundamental de la incertidumbre. Ahí está, porque yo no controlo los escenarios mundiales, globales, gubernamentales, ¿no? No puedo controlar a una sociedad en la que soy parte de ella, en mi potencia, en mi potencialidad como ser humano, puedo empezar a tomar decisiones desde lo que yo soy, elegir siendo eso que yo quiero ser, ¿no? Y entonces cuando yo miro desde aquí, voy dejando de culpar a mi marido, ¿no? Porque ahora lo tengo 24 horas, decías, ¿no? Ahora está ahí todo el tiempo. Y llega un momento en que dices, o me divorcio o me reinvento en esta relación con este otro al que le llamo marido, ¿no? Tengo este hijo que es mi hijo y amo, pero de repente llega el momento de un día en que dices, ya basta, ya para, ¿no? Entonces me tengo que reinventar, pero también puedo elegir quedarme ahí, ¿no? Y si elijo quedarme ahí, en esta conciencia de elegir, me asumo en consecuencia. No sé si voy abonando a la idea del potencial humano. Me suena Adelante, Aline. adelante, Ana. Digo que a mí me suena como la incertidumbre, no saber, sin embargo, si le sumamos el potencial, entonces no sé qué pueda pasar mañana, pero sí sé o sí tengo esa posibilidad de saber cómo quiero responder a esta situación. Y entonces, desde ahí, ¿qué tan lejos puedo llegar en ese aceptar mi responsabilidad que me corresponde, en ese saber cómo voy a responder, ¿no? Yo sé que hay una pandemia, pero yo sé si la sufro, yo sé cómo la vivo, ¿no? Es mi responsabilidad el ver cómo la voy a vivir, si la sufro, si sufro la pandemia, si disfruto la pandemia, si me reinvento, si saco novedades, o sea, ya esa ya es parte de mi potencial, ver hasta dónde puedo llegar con lo que tengo, a sabiendas de que no sé qué pueda pasar mañana o en 5 minutos. Fíjate que me resulta muy interesante, o sea, y muy bonita esta manera en que lo dices. O sea, nosotros elegimos quiénes estamos siendo y cómo estamos siendo. Lo decía Aline, está la pandemia, con eso no puedo hacer nada. O sea, no es algo que yo haya decidido o que se pueda manipular a antojo, ¿no? Está. ¿Y qué voy a hacer con eso que está, no? Esta actualización cotidiana. Y también me parece interesante esta parte que decías, o sea, está muy padre la dinámica un ratito y va a llegar el momento en que te cansas o que quieres algo diferente. Pero creo que este potencial humano es una actualización cotidiana que nos va a permitir evolucionar y por tanto adaptarnos. Y si me adapto, voy a ser una persona, voy a decirlo así, si no más productiva, por lo menos más plena o más feliz. Que en lugar de sufrir, voy a disfrutar el momento. Yo se lo decía también hace poco a una persona muy querida. Dice, bueno, ¿para qué sufres? No puedes salir, no te puedes ir de vacaciones como lo tenías planeado. ¿Por qué no buscas otra actividad y lo disfrutas? O sea, quieras o no, te vas a quedar en casa. Quieras o no, vas a seguir trabajando en casa. ¿Por qué no hacerlo de buena manera, bien y bonito, en lugar de sufrirlo y pasar un mal rato? Y ella me decía, es que eso no es posible. Y después ocurrieron cosas, pasaron días, y me dice, oye, es que tienes razón, me quedé pensando en eso y ahora hasta me sale mejor el trabajo. Pero creo que a veces no nos estamos dando cuenta que somos seres en potencia y que todos los días podemos ir actualizándonos y que cada día podemos llegar un pasito más lejos de donde estábamos un día anterior. Sí, cuando rescatas la palabra sufrimiento, ajá, el sufrimiento también se vive, el sufrimiento se aprende a disfrutar. Socialmente nos han dicho que sufrir está mal, que cuando alguien sufre le atribuimos adjetivos que califican como, mira qué pobre es, pobrecito, cuánto sufre,
pobre de ella, madre soltera, pobrecita, vamos atribuyéndole muchas cosas a los sufrimientos que el otro mira como sufrimientos primero, pero si fueran así sufrimientos, me parece que también elegimos ese sufrimiento en términos de potencialidad. Como cuando puede llegar mi novio y me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo ver porque la pandemia ya no nos vemos, ¿no? El Facebook no es lo mismo, no te beso, no te abrazo, llevamos 10 meses y mejor hay que cortar, ¿no? Entonces imagínense al adolescente ahí ya sufriendo. Está bien sufrir, ¿no? Está bien vivirlo, llorarlo, porque también socialmente nos dicen, no llores, ya tranquila, ¿no? Relájate. Híjole, cuando vamos atribuyendo estas cosas en este sufrimiento, pues también le vamos negando al otro la capacidad de elegir cómo sentirse. Si yo me quiero sentir de la fregada en este momento, pues está bien por mí. El problema es que pase un año y yo me siga sintiendo de la fregada, ¿no? O pasen 10 años y siga culpando al papá de mis hijos por abandonarme. Ahí es donde estaría. Ahí está la... El sufrimiento tiene una función, como todas las emociones y sentimientos tienen una función. Cuando la función termina, es normal que el sentimiento también termine, pero puede continuar, que también es una forma muy válida de vivir, que tiene otras consecuencias, claro, pero como dice Lulú, pues es muy válido sufrirse, es muy válido vivirse sufrido. ¿Por qué? Porque te va a permitir experimentar tal vez una situación dolorosa, una situación complicada, qué sé yo. Pero creo que también mencionaba algo muy importante, Lulú, que no quisiera dejar que se fuera. Cuando ella habla del potencial, habla de la individualidad, y eso creo que es el núcleo, no solo del potencial, sino de toda la existencia de un ser, porque en lo individual podemos relacionarnos, en lo individual podemos crecer, en lo individual podemos hacer muchas cosas, y en lo individual somos responsables, porque muchas veces se espera o se tiene la intención de que el otro sea el que me dé ese empujón para que yo me potencialice. Por ejemplo, si un jefe no me da un aumento, es culpa de él que yo esté jodido. Si un jefe no me da un permiso, es culpa de él que yo no esté disfrutando. Si un amigo no me pasa una tarea, es culpa de él que haya reprobado. Infinidad de cosas, ¿no? Por esta irresponsabilidad que frecuentemente se tiene. No quiero decir que todos, ni que todo el mundo, sino que hay esta idea de que el apoyo o el mejorar viene del exterior. Cuando tenga este coche, cuando tenga este empleo, cuando termine una licenciatura, cuando termine una maestría, un doctorado, voy a ser mejor, voy a estar mejor. Y no es cierto, no siempre es cierto, ¿no? Entonces, esta parte, este regalo que nos hace Lulú de la potencialidad individual, creo que es de lo más rico que hay en este platicatorio, porque nos permite saber que así como podemos elegir sufrirnos, podemos elegir ser felices, podemos elegir muchas cosas, todas las posibilidades que están presentes dentro del contexto. Y permíteme agregar, Dani, que una idea que me surgió ahorita, que la incertidumbre pudiera ser ese generador de mi potencial, que me lleve a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? El no saber es ese generador, ese interruptor, ese motor que me puede potenciar, que me puede decir a ver hasta dónde puedes llegar con lo que te acabo de dar o con lo que te acabo de quitar. Y claro, yo ahora les comparto en mi rol mamá, en mi rol profesional, personal, en mi rol de esposa o de pareja, ¿no? Yo puedo decir que al principio, cuando nos dijeron todos a sus casas, ¿no? En esta experiencia personal, yo decía, bueno, esto es, ¿qué está pasando, no? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué felicidad! Yo nunca estoy en mi casa, ahora voy a estarlo. Y al principio, bueno, hice 1000 pendientes que yo tenía de años, ¿no? Personales, en casa, con mi hija, libros que tenía pendientes. No, bueno,
pero pasaron 4 meses y acabé con mis pendientes, ¿no? Estos pendientes como en automático. Y yo decía, y bueno, y ahora entonces ya me lo regresamos, ¿no? Ya viene como Es hora. como estos obstáculos para no pensarte, no elegirte o no reinventarte. Y entonces yo decía, yo veía a mi hija y yo decía, ya, bueno, ¿qué está pasando, no? Ahora estamos en estos estados de ánimo, pues hay que reinventarnos. En la pareja lo mismo, yo les decía, no es fácil convivir con un sujeto 24 horas, verlo todos los días, dormir con él todos los días, y entonces dices, tengo que hacer algo, porque si no, yo al final de la pandemia voy a terminar divorciada, o por lo menos elegir divorciarme, ¿no? Entonces, bueno, O tienes antes que que ir acabe la pandemia. entendiendo por culpa de la pandemia. No. ¿Cómo Y entonces tienes divorciarte? que ir como reentendiendo también cosas, aunque ya hayas leído elementos del potencial y de muchos otros aspectos, vas entendiendo que la vida es tan compleja y tan simple a la vez, que yo quiero recuperar la frase que dice Víctor Frank. Víctor Frank dice que me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el proceso que yo estoy dispuesta a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Qué palabras tan hermosas nos regala Víctor Frank, ¿no? Para el público en general, un autor que habla sobre el sentido de la vida y de todos estos elementos que le atribuimos a la vida, un ser que sufrió mucho, un sujeto intelectualmente brillante, ¿no? Pero que sufre los embates de una guerra. Entonces, Víctor Frank nos regala estas palabras en ese contexto de guerra, de campo de concentración, y entonces nos dice, pues yo voy a vivir pleno, fluido, perplejo y excitante en un campo de concentración trabajando 18 horas o 16 horas del día, ¿no? Entonces, a mí me parece que los contextos conflictivos, las incertidumbres, pues les atribuimos las sombras que queremos, que necesitamos y que son las que podemos soportar. En ese sentido, en la libertad de elegir, en este potencial de cada sujeto, ni hay bueno ni hay malo. Cada quien trasciende como en potencia puede llegar a ser. Es decir, esta mujer histérica que vive la incertidumbre encabronada por la vida, es la posibilidad que tiene en este momento de trascender en una pandemia así, ¿no? El sujeto que la vive bien, que la vive plena, que le paga la SEP y que está en su casa, ¿no? Está bien. Es decir, no hay bueno ni malo. La cuestión es que cuando yo le digo a la SEP, al gobierno, a la vida, a Dios, al mundo, ¿por qué me castigas de esta manera, no? Si yo soy tan buena, ahí está el problema, porque entonces causa ansiedad y causa un montón de condiciones emocionales por las que hay que ir a terapia, ¿no? Por las que hay que platicarlo con el otro, ¿no? En el otro siempre está la posibilidad también, o sea, aunque la potencialidad es de uno, siempre vivo en la otredad. En ese sentido, Frank atribuye la incertidumbre como un elemento importante en la vida de los seres humanos, que si bien ha estado desde que nacimos hasta este momento, hasta este minuto, que no lo veíamos porque vivimos en esta cotidianidad alborotada, pero que las incertidumbres siempre han estado en diferentes momentos, ya lo decía Daniel con su experiencia de vida, ¿no? En el accidente. Hay una incertidumbre, ¿viviré o moriré? ¿Miré al cielo o al infierno? ¿Estaré bien o no lo sé, ¿no? Mil cosas se atraviesan ahí. La cuestión es que el papel de los sujetos que estamos inmersos en estas temáticas y que tenemos estas capacidades terapéuticas, ¿no? Como ustedes, es justo entender al otro
en su potencialidad y irle acompañando en lo que en potencia puede llegar a ser, ¿no? Ya llegué ahí, bueno, y luego entonces, pues surgirá otra emergencia, otra necesidad del ser humano, de esa individualidad, ¿no? Esa es la posibilidad. Y en eso está el potencial humano. Nunca se acaba, no hay tope, excepto cuando ahora morimos y bueno, pues en la incertidumbre está esta posibilidad, morir ante un contagio de COVID, pero justo hasta ese momento yo también puedo elegir cómo sentirme al respecto, ¿no? Mi aporte. Sí, fíjate que te escucho y esa frase en especial hace tiempo que la leía y decía, pues qué padre, ¿no? Decía qué grandeza la de este sujeto, la de Víctor Frank, para decirlo así, ¿no? Y vivirlo. No he tenido una experiencia pues tan intensa como en su momento la sufrió Dani o como ocurrió con él para decir, pues ya sé lo que se siente, ¿no? Pero ahora esta situación de la contingencia, de la pandemia, como bien lo comentaba Lina hace un momento, pues es una crisis y nos ha puesto a todos como en jaque. Y ahora que he vivido piel adentro, todas estas emociones, todas estas, no saber qué hacer, todas estas incertidumbres, todas estas dudas, puedo entender, si no al 100% como se vivió en aquel entonces o como vivió Daniel su experiencia de su accidente y demás, o sea, sí puedo entender cómo es piel adentro sentir que estás de repente preso, que no sabes qué va a pasar mañana, que si ya salí a la calle y qué tal y ya me contagié, que ya tosí y qué tal y ya tengo COVID, no sé, todas estas cosas y empezar a cargar en la bolsa infinidad de productos de limpieza. Y a mí me pasó que llegó el momento en que traía en la bolsa todo, hasta el cloro casi y el trapeador, ¿no? Para cuidarme. Hasta que llegó un momento en que dije, o sea, relájate. Esto no va a detenerse ni en una semana, ni en 15 días como me lo planearon bien bonito cuando empezó esto, ¿no? Esto va para largo y si no lo empiezas a asumir, si no lo empiezas a vivir y hasta disfrutar el estar encerrada, pues va a ser más difícil porque yo me sentía extraña estando en casa, ¿sabes? Lo viví piel adentro. Ahora entiendo cómo ir viviendo estas emociones que decías bien hace un momento, nos han atribuido como socialmente como negativas, pero que al final del día son emociones que nos van a permitir fluir y ser. Claro, tiene que ver mucho con la aceptación que dices, lo dejas muy implícito y me gustaría, no sé si sea tu idea, pero si la es aclararlo un poco más para quien nos escucha. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la aceptación de la situación que estoy viviendo, del contexto que estoy viviendo. Si yo acepto que hay una pandemia, voy a aceptar tal vez tomar las medidas de precaución. Si yo acepto que estoy en un accidente del cual igual y no sobrevivo, voy a aceptar que voy a morir. Tiene que ver con la aceptación de la situación que estoy viviendo. Si yo hoy, después de 20 años, gracias a una pandemia, me doy cuenta de que la persona que tengo a mi lado no es la persona de la que me enamoré hace 20 años y lo acepto, puedo ahí ser responsable, o sea, responder ante la situación y tomar una elección dentro de las posibilidades. Quedarme ahí, ser diferente, divorciarme, hablarlo con él, la que sea, la que se les venga a la mente, ¿no? Entonces, cambiar la manera de estar, hablar del ¿no? potencial humano, claro, también tiene que ver con la aceptación de la situación, porque es ahí, en el presente, donde puedo actuar. Lo decías con tu amiga, no me fui de vacaciones, ella se quedó en un futuro que nunca fue irse de vacaciones. Lo decíamos los papás que tuvieron, que tienen a los niños en este momento, se quedaron en el pasado, donde ellos iban a la escuela y no conocen no se daban la oportunidad de conocer a los hijos que tienen ahora. Entonces, en el presente es también donde está el desarrollo del potencial humano, porque es donde podemos elegir y donde todo lo que experimentamos es real, aunque sea malo, aunque sea bueno, quitando esas terminaciones, aunque sea biopositivo o bionegativo, aunque se sufra o aunque se disfrute, es real.
¿no? Es lo bonito que tenemos en el presente. Que sea lo que nos esté pasando, es real. Y es ahí donde podemos actuar. E incluso, Dani, el aceptar que tenemos un potencial que está ahí, que podemos llevar hasta donde se nos ocurra. No sé si hay algún comentario, Dani, algo, una pregunta para la doctora, aquí, Lulú, tan querida por nosotros. Muchas gracias. Pues pregunten porque pues en la incertidumbre no sabemos si existiremos mañana. Exactamente. Digo, Es que está apagado tu micro, Dani. Listo. Hay un comentario que dice que sin comentarios, y de ahí en fuera no hay, hoy no hubo tanta interacción, pero creo que es un buen momento para ir cerrando este platicatorio. Agradecerle a la doctora Lulú, muchas gracias por la aceptación, por venir aquí, por compartirnos esto y regalarnos esto. Gracias a Lynn, gracias a Nayansin por sus puntos de vista. Gracias a ustedes que nos están escuchando, a su participación, a que están compartiendo el platicatorio. Yo me despido con esta bonita frase de Kierkegaard, que dice que el vértigo, la angustia es el vértigo de la libertad. Ya lo iba a decir al revés. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes por apoyar este proyecto y esperen pues todas las cosas que estamos planeando para su futuro. Muchísimas gracias y me despido. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde y hacer más nutricios, este platicatorio en especial, que nos has dejado grandes enseñanzas. Gracias, chicos. Pues muchas gracias a todas ustedes. La verdad es que es rico platicarlo, ¿no? Es sano también dialogizar en términos de pues cosas en común que nos suceden a los seres humanos. Ser más humano siendo humano. En ese sentido, bueno, pues es agradecerles mirarme para aportarles a esta potencialidad que surge a partir de este escenario de salud y que, bueno, que en potencia potencia sus habilidades, ¿no? El estar en un escenario digital. ¿Quién iba a pensar en enero asistir emocionalmente a alguien a través de un Zoom, a través de un Facebook o alguna otra plataforma? O quién iba a pensar que el psicólogo diera una terapia virtual, ¿no? Sí. Era casi un sacrilegio pensar en una terapia, pero que bueno, las circunstancias de poner en privilegio la vida, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, en esta evolución, en estas nuevas formas de pensar el mundo en todas sus facetas, tenemos que estar dispuestos a la incertidumbre de todo lo desconocido que está, pero que también vendrán nuevas incertidumbres del cómo ahora recuperarnos después de esta pandemia. Y bueno, yo sé que este video va a estar en muchos otros espacios, y entonces, bueno, es ¿cómo me hago cargo de una pandemia si no creo que existe? Pues entonces, en esa elección, decido responsablemente, elijo responsablemente usar o no el cubrebocas. Pero entonces, tengo que responsabilizarme. Si me contagio, entonces no culpabilizo a otro, ¿no? Me asumo que al contagiarme me voy a morir, en términos de si estoy en condiciones, si soy un sujeto de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, usar la mascarilla es una indicación que están convocando no un gobierno de un país, sino el mundo, ¿no? El mundo está en crisis, los sujetos estamos en crisis y tenemos que trascender hacia nuevas formas de reinventarnos, hacer conciencia al ser humano para ser más humano. Esa es la potencialidad ahora, humanizarnos, en términos de que la evolución
cuando Darwin le hablaba, ¿no? Cuando los dinosaurios se extinguieron, teníamos que tener, si es que esto sucedió así, teníamos que tener otras condiciones para emerger. Si no estamos dispuestos, si no las tenemos, bueno, pues entonces habrá una consecuencia respecto a ello. Siempre hay una consecuencia en beneficio o en negativo. Siempre, siempre. Decidas o no, el silencio o no, o hablarlo, el estar o no estar, el decidir ir a una reunión o no ir, siempre, siempre el ser humano tendrá una consecuencia. Entonces, no es que el mundo esté contra mí o las personas, siempre hay una consecuencia. Entonces, pensarlo así va haciendo la vida más fácil, va haciendo más plenitud el ejercicio de estar en el mundo, ¿no? De vivirlo con mayor alegría y no con tanta jodería, pues, yo diría, ¿no? Así de simple es la vida. Es un buen Bella, momento de volver al ser. al génesis, al origen, ¿no? Al origen. Al Sí, origen. hay unos comentarios más que se dieron. Un saludo a Rosario, mi madre. Saludos Un a su saludo a mamá de Dani. Saraí, que dice que siente que se está tomando un café con nosotros. Bueno, yo siento que me estoy tomando un café contigo también. Muchas gracias por seguirnos. Nayeli, gracias por tu super sticker. Y a todo con respecto a los comentarios. Pero sí, muy cierto lo que dices, ¿no? Creo que es importante saber las consecuencias también que va a traer el no cuidarnos, el no apoyarnos, las consecuencias que va a traer el no usar una mascarilla, el no usar un gel antibacterial, no lavarnos las manos. Y la más grande es la muerte, ¿no? Y no la nuestra a veces, sino la de un tercero o la de muchos. Un saludo también a Chuchín. Hola, Chuchín. Entonces, es muy importante saber qué va a pasar, qué es lo que puede pasar, porque también existen potencias destructivas, ¿no? Si yo lanzo una bomba nuclear, sé que hay una potencia de destrucción muy grande. Una bala es una potencia de muerte, ¿no? Entonces, en esta potencialidad también que tenemos de destruir, de matar, de deshacer los seres humanos, también habría que tener esa conciencia de lo que puede pasar, la potencia que puede ser si no decido cuidarme y cuidar a los demás, porque pues si me cuido yo, cuido a los demás en esta conciencia de ser siendo con el otro, ¿no? De estar en relación. Es que, ¿sabes? Este es un tema de la otredad. Cuando hablaban en temas de violencia hacia las mujeres, no contra, hacia, decían, cuando a alguien la violan, ¿no? Dicen, ay, fue la niña de Juanita, la de la esquina, ¿no? Pero el cambio de conciencia, la potencialidad es pensar, a ver, nos violaron, ¿no? En una sociedad, es decir, ahorita le pasó a la hija de Juanita, pero en la complejidad y en esto tan horrendo, no sabemos si esto puede acercarse a mí. Y entonces pareciera que es valioso en tanto me pasa a mí, nada más, ¿no? Por eso la otredad cobra importancia. Por eso, cuando inicia la pandemia, había este mensaje de quédate en casa. Hoy el quédate en casa está obsoleto. Hoy es, date cuenta que en tu necesidad de salir, en tu disposición de no atender, pues puedes contagiar a esta otredad y no es el vecino de la esquina, es tu abuelo, tu padre, tu hermano. Y entonces en ese sentido va ahora el mensaje, ¿no? Cómo a partir de ti puedes tú llevar el COVID a tu familia. Entonces, pensar en la otredad, en este mensaje social, es pensar en el otro, cómo el otro sí puede de alguna manera impactar a mi yo potencia, ¿no?
Entonces, bueno, pues ese también es otro tema súper complejo del potencial humano. En ese sentido, nada más, en la incertidumbre en términos de la pandemia sería cómo el otro sí puede impactarme. Cuando el otro no se cuida, puede impactarme a mí, que yo sí me cuido, pero en un descuido minúsculo puede contagiarme, ¿no? Y entonces está el versus o lo contrario, el otro se vuelve sospechoso, en este sospechosismo de tener mi alcohol, mi gel, mi cloro, decía Nayansi, ¿no? Cargar con mi bolsa. El mechudo. Entonces, bueno, pues esa es la idea, como quien escucha estas cosas en algún momento, bueno, pues es asumirnos nada más. Y ya para no ahondar más, porque son muchas cosas muy profundas del Nos potencial, podríamos extender horas con este tema. toda Sí. la tarde. Pero bueno, pues de mí sería cuánto para ustedes, queridos, queridas. Muchísimas gracias, gracias. Lulu. Muchísimas gracias, Lulu. Muchísimas gracias, Dani, Ana Yansin, a todos los que nos estuvieron acompañando durante la transmisión. Y pues nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo platicatorio y con el gusto de volverles a ver, a escuchar y de leer sus comentarios. Cuídense Nos vemos mucho y la siguiente manténganse a semana. salvo. Tengan salud.